El pueblo de Dios, involucrado en el conflicto final entre Cristo y Satanás, no se queda a oscuras acerca de los eventos finales. Ni Dios lo abandona durante su cumplimiento. Como un general confiable que inspira a sus tropas para la lucha decisiva, Dios nos prepara para la batalla dándonos su palabra profética para que sirva como inspiración, orientación y empoderamiento. Esta semana nos centraremos en varios elementos clave de la preparación del pueblo de Dios para los últimos tiempos. Primero, se nos recuerda que la palabra de Dios es nuestra única guía confiable. Es la fuente de toda verdad y poder. Estaremos seguros solo si permanecemos fieles a esta palabra. Por lo tanto, debemos adherirnos al consejo y la sabiduría de la Biblia sin importar las apariencias, en contrario con el ámbito de los acontecimientos mundiales. En segundo lugar, la observancia del sábado es señal de nuestro compromiso y lealtad hacia nuestro Creador y Salvador. En tercer lugar, no estamos ni nunca estaremos solos en nuestra participación en el gran conflicto y en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado para proclamar su evangelio eterno. Más bien, el Espíritu Santo, Él mismo dará poder al pueblo de Dios de una manera especial para testificar públicamente a todo el mundo en el tiempo del fin sobre el poder del evangelio y sobre el llamado de Dios a todas las personas a regresar a Él. Que dejen al diablo y sus posiciones, que sigan a Jesús. Estos acontecimientos se conocen como la lluvia tardía o el empoderamiento de Dios sobre su pueblo y el fuerte pregón que constituye la proclamación pública final del Evangelio. Mantente en sintonía. Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Supón que tienes una hija adolescente que vuelve a casa de la universidad para las vacaciones de verano. Mientras esperas a que llegue, sigues atentamente las partes o los anuncios meteorológicos. Te preocupa cuando el tiempo empeora rápidamente. Las nubes de tormenta se cierran sobre el horizonte. Los vientos soplan con fuerza. El cielo se abre y llueve a cántaros. Los árboles vuelan por los aires. Pronto la carretera principal queda intransitable. Entonces te enteras por uno de los vecinos que es posible pasar por una carretera secundaria. Los coches pueden sortear algunas ramas caídas. Aunque la comunicación es difícil, consigues enviar un mensaje de texto a tu hija detallando cuidadosamente cómo puedes llegar a casa sana y salva. Amigos, más que cualquier otra cosa, Jesús quiere ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida y llevarnos a casa. Ellen White escribe, dice, se aproxima una tormenta de implacable furor. ¿Estamos preparados para hacerle frente? Por eso Dios nos ha dado a los profetas el don de profecía para darnos información clasificada para esta hora. El propósito de la vida, la muerte, la resurrección y el misterio de Cristo en el santuario celestial es garantizar que volvamos a casa y lleguemos seguros. Y los mensajes proféticos de Daniel y Apocalipsis son instrucciones divinas dirigidas especialmente a un pueblo del tiempo del fin para ayudarnos a atravesar las tormentas de la vida de modo que un día podamos sentir el cálido abrazo de un Salvador amoroso. El objetivo de la lección de esta semana es revelar lo que dice la palabra profética sobre los acontecimientos finales y redescubrir la fortaleza de Cristo para ayudarnos a atravesar el conflicto final en esta tierra y llevarnos al hogar. Bueno, Jesús dice lo que registra San Juan capítulo 8 y luego San Juan 17. Y dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y a lo largo de los siglos, el gran conflicto ha sido una batalla entre la verdad y el error. Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira, dijo Jesús. Jesús es el autor de toda verdad, es la personificación de la verdad. Él declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad que nos libra de los engaños de Satanás se encuentra en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. Porque la Biblia desenmascara la estrategia de Satanás y revela los planes de Dios. La Escritura también es una lámpara a nuestros pies. Porque el salmista declara: la explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los sencillos. Y añade: toda tu palabra es verdad. Y San Pedro nos dice algo más en 2 San Pedro capítulo 1,
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que, amados, las profecías de la palabra de Dios iluminan el camino que tenemos por delante. Por eso dice el apóstol: no menospreciéis las profecías, porque nos ayuda a distinguir la verdad del error. Sin la Biblia quedaríamos liberados a los caprichos de la opinión humana y caeríamos fácilmente en el engaño. Mira lo que comenta mi autora favorita. Dice así: al pueblo de Dios se le indica que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra las influencias de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios puede para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. En ocasión de cada avivamiento de la obra de Dios, el príncipe del mal actúa con mayor energía y en la actualidad está haciendo esfuerzos desesperados preparándose para la lucha final contra Cristo y sus discípulos. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a actuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahacimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Y escucha esta parte, y lo repito: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Repito, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca que es inmutable, que es la palabra de Dios. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Tremenda cita, más clara imposible, pero nos hace reflexionar, ¿verdad? ¿Qué nos permitirá finalmente soportar la crisis final? ¿Qué es lo que nos distrae de estudiar la palabra de Dios? ¿Cómo podríamos estar poniendo en juego la verdad por placer personal o no dedicar tiempo a la palabra de Dios? En la crisis venidera relativa a la adoración, el pueblo fiel de Dios no cederá a las presiones mundanas, no bajo ninguna circunstancia. Y no podrá ser movido, será guiado por el Espíritu de Dios. En la antigüedad, los sellos certificaban la autenticidad de los documentos oficiales. Era una marca distintiva y personalizada. Puesto que el conflicto final se centra en la adoración y en la autoridad de Dios revelada en su ley, cabría esperar que el sello de Dios estuviera incrustado en su ley. Y lo dice Isaías: sella la ley entre mis discípulos. O sea que en la ley está el sello. Ahora, ¿qué elementos de un sello contiene el mandamiento del sábado? Veamos. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y lo resumiré. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y aquí está. Aquí tenemos 3 elementos de un sello auténtico. Número 1, el nombre de quien pertenece el sello, el Señor tu Dios. Número 2, su título, el Señor hizo, o sea que es el creador. Y número 3, su territorio, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. O sea que la Biblia a veces llama sello a una señal. Las 2 palabras son intercambiables. Como señal o sello de Dios en el corazón de la ley de Dios, el sábado está en el centro del conflicto final sobre la adoración. El sello de Dios se coloca en la frente. Quiero decir algo aquí, hacer un paréntesis.
Algunos dicen que el sello es el Espíritu Santo. No, el sello es el sábado. Es la señal de autoridad de Dios. Lo dice la palabra vez tras vez, sella la ley entre mis discípulos. El Espíritu Santo reafirma eso en el corazón. El sello de Dios se coloca en la frente. La frente es el símbolo de la mente y representa una decisión consciente. La marca de la bestia se recibe en la frente o en la mano, lo que indica que la gente estará intelectualmente convencida y por decisión propia acepta las mentiras de Satanás, o bien se conforma con la falsa adoración para evitar ser asesinada. El diablo odia a los que obedecen a Dios. El gran conflicto llega a su punto culminante cuando el dragón, o sea, Satanás, declara la guerra al remanente creyente que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ellos se mantienen firmes en su lealtad a Cristo. Por eso pregunto, amados, ¿por qué la fidelidad diaria al Señor es la clave para estar preparados para cuando llegue la crisis final? Si en los vientos pequeños ahora no recibimos, ¿qué será del huracán final? En los últimos días, el gran conflicto en torno a la adoración se desplegará de una manera dramática. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y su imagen? No hay término intermedio. Por eso el primer ángel de Apocalipsis 14 insta a hombres y mujeres a adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y como apoyo adicional a este llamado celestial, el tercer ángel revela las terribles consecuencias de adorar a la bestia. Dice, beberán del vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira. En cambio, los que adoran al Creador guardarán sus mandamientos, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amados, la creación es la base de la verdadera adoración. Y puesto que Dios es quien creó todas las cosas, Satanás odia al Creador y ha intentado por medio de poderes terrenales cambiar el sábado, el monumento conmemorativo de la creación. El conflicto venidero sobre la ley de Dios se centra en la autoridad. Si Satanás puede erradicar la adoración del sábado, declarará que su autoridad es mayor que la autoridad de Dios. Y para lograr esto, Satanás intentará convencer o coercionar al mundo entero para que acepte un día de reposo falso. Aunque ahora parezca difícil que esto pueda suceder, como hemos señalado antes, el mundo está cambiando dramáticamente y rápidamente. Tú recuerdas, no hace mucho, la crisis del COVID-19 nos mostró que de la noche a la mañana nuestro mundo puede convertirse en un lugar diferente. Aunque no conocemos los detalles que conducen a la marca de la bestia, no es muy difícil de imaginar. El mundo es muy estable y, por cierto, con la asombrosa tecnología que existe ahora, lo que la Biblia advierte puede llegar a suceder más rápidamente de lo que ahora podríamos imaginarnos. Ahora veamos qué castigos específicos se imponen a los que reciben la marca de la bestia. Apocalipsis 3, ahora esto lo dice Jesús. Y si Jesús lo dice, debe ser verdad, ¿no es cierto? Es la verdad. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero quienes son fieles a Cristo, en lugar de seguir a la bestia y su imagen, se enfrentarán a sanciones económicas, así como a la amenaza de muerte. Amigos, la humanidad todavía es lo que siempre ha sido, corrupta, sedienta de poder y violenta. Por más que todavía no sepamos exactamente cómo se desarrollarán los acontecimientos finales, no debería ser demasiado difícil prever la persecución del tiempo del fin. Aunque Juan escribió estas palabras en un contexto completamente distinto, lo dicen todo. En referencia a Jesús, Juan escribió que él no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Piensa en la corrupción de la humanidad y en el mal que los seres humanos son capaces de hacer. Porque esto muestra la facilidad con que podrían producirse los acontecimientos finales. Y aún más,
que debería enseñarnos esta triste verdad sobre la protección de nuestro corazón. Amados, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés estimuló poderosamente a la iglesia cristiana. 3,000 personas se convirtieron en un día. Y los hechos registran milagro tras milagro de la gracia transformadora de Dios. Dicen, muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Su número llegó a unos 5,000. Solo 120 creyentes se reunieron para orar. Pero la oración estableció una diferencia espectacular. Rápidamente la iglesia añadió a miles de creyentes. Incluso gran cantidad de sacerdotes obedecía la fe, dice el libro de los Hechos. Y cuando los discípulos fueron ferozmente perseguidos en Jerusalén, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Se dirigieron a iglesias por toda Judea, Samaria, Galilea. Y tras su conversión, el apóstol Pablo proclamó a Cristo por todo el mundo mediterráneo. En Tesalónica, algunos judíos contrarios al Evangelio hicieron esta asombrosa declaración. Ellos dijeron, estos que han trastornado el mundo entero han venido también aquí. Mediante el poder del Espíritu Santo, los discípulos alcanzaron el mundo entonces conocido en un tiempo relativamente corto. Pero la predicción de Joel sobre la lluvia temprana se cumplió en Pentecostés, pero la lluvia tardía será derramada con mayor poder para preparar la cosecha final de la tierra. Aquí van varios textos en Zacarías, Oseas y Santiago. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Según estos versículos, ¿cómo terminará la obra de Dios en la tierra? ¿Sabes que los términos lluvia temprana y tardía están tomados del ciclo de la cosecha en Israel? La lluvia temprana caía en el otoño para germinar la semilla y la lluvia tardía caía en la primavera para madurar la cosecha. Y esto describe la obra del Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Leo aquí información clasificada que nos ha dado a través de su profetisa. Dice, como la lluvia temprana fue dada en el tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en un tiempo de lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Hermosa promesa, va a ocurrir con nosotros y nosotros, pero va a ocurrir. Ahora veamos qué dicen estos versículos que terminará la obra de Dios en la tierra. Vamos a Apocalipsis, a Habacuc y a San Mateo. Y nos dice así. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque las naciones han bebido del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y palabras de Jesús, Mateo 24, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amados, el ángel que anuncia la caída de Babilonia tiene gran poder. Al igual que los ángeles de Apocalipsis 14, este ángel representa a mensajeros humanos. Este ángel revela la gloria de Dios tan perfectamente que ilumina toda la tierra. Ahora, la palabra griega para autoridad o poder en el Nuevo Testamento es exousia.
y a menudo se refiere al triunfo de Cristo sobre los principados y potestades del infierno. Jesús utiliza esta palabra en el Evangelio de Mateo en armonía con la misión encomendada a sus discípulos. En Mateo 10:1, Jesús otorga autoridad a sus discípulos sobre los principados y las potestades del infierno. Los envía con el poder divino para salir victoriosos en la batalla entre el bien y el mal. Y en San Mateo 28, una vez más los envía con toda autoridad en el cielo y en la tierra para que vayan a todas las naciones y que hagan discípulos. Ahora, amados, la Iglesia del Nuevo Testamento, henchida del poder del Espíritu Santo y con la autoridad de Cristo, del Cristo vivo que en su vida y en su muerte triunfó sobre los principados y potestades del infierno, iluminó la tierra con la gloria de Dios. En pocos años, los discípulos proclamaron el Evangelio al mundo entonces conocido. Pero en el tiempo del fin, el Espíritu Santo se derramará con un poder sin precedentes y el Evangelio se extenderá rápidamente hasta los confines de la tierra. Miles se convertirán un día. Ya está empezando a ocurrir eso, amados. Y la gracia de Dios y la verdad impactarán a todo el planeta. Y de esta manera el mundo será advertido y el Evangelio y la esperanza que éste ofrece se extenderá por todo el mundo. Luego esta cita inspirada que nos dice: la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Verán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Y la pregunta, amados, es: ¿qué es lo que está retrasando el poderoso derramamiento del Espíritu Santo? La lluvia tardía y el fuerte clamor. Por más pequeña que sea nuestra tarea individual, ¿qué función podemos desempeñar para estar abiertos y receptivos al derramamiento del Espíritu Santo? Y ahora, para concluir, debo mencionar que ya en 1851, los pioneros adventistas identificaron la segunda bestia de Apocalipsis 13, 11 al 17, con los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, en aquella época, debió haberles resultado difícil entender cómo Estados Unidos podría lograr que todo el mundo adorara a la primera bestia. Incluso en la década de 1880, ¿sabes que toda la Marina de los Estados Unidos apenas contaba con 48 barcos anticuados? Pero al final de la Guerra Fría, ninguna potencia iguala militarmente a Estados Unidos. Y aunque los estadounidenses han disfrutado de maravillosas libertades, a medida que los tiempos se vuelven más difíciles, no es difícil ver cómo estas libertades son pisoteadas e incluso totalmente socavadas. Muchos creen que incluso en la actualidad está sucediendo esto. Y aquí viene otro párrafo clave. Todos los que se nieguen a someterse serán castigados por la autoridad civil y finalmente se decretará que son dignos de muerte. Por otra parte, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violan sus preceptos. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Hermanos, se nos ha sido advertido
Lee el libro del conflicto de los siglos. Léelo a la luz de la palabra de Dios y verás que este día que estamos viviendo es un día solemne. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Queremos ser fieles a ti, a tus mandamientos, porque amamos a Jesús. Graba estos principios en nuestra mente y corazón. Vienen días difíciles, pero queremos permanecer firmes con nuestros pies anclados en la roca de los siglos que es Jesús y su palabra. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, llegó el tiempo de despedirnos y hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y vamos en este viaje de la vida. Las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranatá, Dios te bendiga.